De nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, volvemos a vernos. No han ingresado las estadísticas, qué estupendo. Y vamos a contarles algo de la pequeña gran historia de las últimas 72 horas, con mucho énfasis en lo que ha ocurrido el fin de semana en el ámbito iberoamericano, después de que ella diera 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, siguiera y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. El drama económico, que ya tiene repercusiones a escala planetaria, ha generado algo muy interesante en un mundo interconectado vía satélite, donde una inmensa mayoría, especialmente la gente joven, tiene acceso a los medios electrónicos de comunicación, incluso a los medios electrónicos alternativos, es decir, aquellos donde no es imprescindible estar vinculado a un satélite por esta vía. Las reacciones no se hacen esperar. Y aquello que comenzó con los indignados de Madrid, que siguió por toda Europa y se transformó en una bandera en Wall Street y recorrió de costa a costa de Estados Unidos, y ahora toda Europa ha llegado a Australia, ha llegado a todas las latitudes del planeta. Por cierto, levantaron la huelga la compañía Qantas de Australia. Esto merece un comentario aparte. Señor viejo compañero de Cámara 1, Australia, vean ustedes, allá en el fondo del Pacífico es un país continente. Necesita la aviación interna, pero necesita la aviación para conectarse con todo el mundo. Y es un país que ya no depende, como en la época del Imperio Británico, de los buques de vela para que todo el que se portara mal lo llevaran como castigo a Australia. Australia, per se, es una gran nación, pero aquí con esa huelga quedaron 60.000 personas varadas. La levantaron, pagan las consecuencias económicas ahora, pero es un síntoma de lo que está ocurriendo. Volviendo al tema que nos ha ocupado últimamente, toda Europa vive entre, como aquellos que llegaban de la Segunda Guerra en la batalla sobre Alemania, tratando de cruzar el Canal de la Mancha y ver los blancos acantilados de Dover y llegar allá, y aunque sea con un aterrizaje forzoso. Bueno, la economía europea en su mayoría está manteniéndose en el aire en un ala y una plegaria, ¿no? Y vamos a mostrarles lo que está pasando. Papandreou ha dicho ya que va a promover un referéndum, y si la gente dice que no, no va a aplicar esas medidas draconianas. En Italia, bueno, ya se habla hasta de que el Departamento de Estado pondría el Cavaliere en la lista de los que se mueven en el plano de la explotación sexual femenina. En España las cosas van de mal en peor. En Portugal no están mejor, pero se manejan con un poco más de sobriedad. La nota interesante es que aquella España de un rey puesto por Franco ahí, de ¿por qué no te callas?, ahora ha hablado mansita y solidaria en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Asunción, Paraguay. Y el jefe de gobierno dijo 3 veces: España ha venido a escuchar, a escuchar, a escuchar. Claro, porque la siguiente reunión va a ser en el ámbito de la península ibérica y precisamente en España. Pero de aquel ¿por qué no te callas?, a este premeditado discurso diciendo venimos a escuchar, a escuchar, a escuchar. 3 veces, como aquello de me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Porque no van a salir ahora con una política neocolonial sobre Iberoamérica, Latinoamérica y Patria Grande, como le llamamos nosotros, sino que van a tener que salir en un diálogo de iguales y de respeto. Y se han dicho cosas muy interesantes. Estupendo lo que dijo el presidente de Ecuador ante la representante de la banca mundial. Vamos a ver eso y algunas otras cosas que normalmente no se muestran en los medios tradicionales, o al menos no con este énfasis, que no es el que le ponemos nosotros, sino el que se generan en los propios acontecimientos.
Pero vean cómo están las cosas. Estos son acampados, ahora en el norte, cuando cae nieve, aguanieve, lluvia casi helada, lo que quieran. Pero ¿de dónde es esto? Bueno, esto es la perseverante manifestación contra el ombligo del sistema económico del planeta, y para eso tenemos que ver con este paneo donde estamos. ¿Dónde estamos con esta gente? Estamos en Londres. ¿Y dónde estamos? Estamos frente a la Catedral de San Pablo, que se cerró por primera vez desde la Segunda Guerra con estos que protestan. Y aparece el Dean, o el Dean, como quieran, de la catedral, y renuncia. Y esos son pueblos cuya iglesia la maneja la reina y son cargos de designación popular, y es el segundo en jerarquía que renuncia. Church is a business, and what we're really worried about is the business aspects. Can I say that is totally untrue? This church belongs to God. Salió a defender el papel ante las críticas de si la iglesia se había vuelto un negocio, que esto no era un asunto de tal naturaleza. Y quiero hacer 2 puntos bien simples, dijo. Los papeles han dicho que la iglesia es un negocio y esto nos tiene preocupado por muchos aspectos. Los papeles se refiere a los newspapers, es decir, los periódicos. Esto es absolutamente falso. La iglesia pertenece a Dios y tratamos de hacer lo que Jesús dijo y hizo. De manera que queremos estar aquí para expresar nuestra posición. Graham Knowles, el deán de San Pablo y su máximo responsable, renunció con efecto inmediato después de la discutida gestión de la iglesia anglicana ante esta protesta, después que la semana pasada el número 3 de la catedral, Giles Fraser, también renunció. Y entonces, cuando vienen a hacerles preguntas y a explicarles por qué no hay solidaridad con aquellos que sufren, la cosa se puso fuerte y no siempre recibieron en este diálogo público la mejor de las respuestas, aunque siempre con respeto. No pressure whatsoever. Estaremos, no presión ni nada, simplemente un minuto. Ustedes me invitaron a venir a que abriéramos esto como diálogo y decir la verdad. No espero de ustedes ni esperen de mí otra cosa más que la verdad. De manera que ustedes son adultos y mentes adultas y tienen que pensar por sí mismos. Bueno, resultado, después que dijo eso, el hombre renunció y es el segundo, y son cargos de designación real, que renuncian 48 horas cuando no han logrado que levantaran las tiendas en plena city, es decir, la zona bancaria, al pie de la catedral, que no se cerraba desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos de la Luftwaffe, y uno de los atractivos de la capital británica, ahora ocupados por los indignados británicos. No importa que tengan nieve, aguanieve, frío o nada, aquí seguimos. ¿Quiénes dicen esto? Los de Nueva York. All day, all week, occupy Wall Street. Todo el día y toda la semana ocuparemos a Wall Street. Y Donald Flick, presidente de la coalición de la Unión de Afroamericanos que trabajan en el comercio, dijo: este espíritu no va a morir, esto es un movimiento, y un movimiento que se va a mantener funcionando, con viento, con lluvia, con sol o con frío. Estamos aquí porque estamos seguros que representamos al 99% de la indignada población que merece mejores condiciones en este país. Y si nosotros no marchamos y protestamos, ¿quién lo va a hacer? Stacy Mazurek dice: lo que significa es que un hermoso pensamiento está ahora representado por cada uno de nosotros y ha salido a la superficie. Esto es brutal, hay nieve, hay frío, estoy con los pies congelados y no voy a dejar de estar aquí todo el tiempo que sea necesario. Tom Fatton dice: estoy aquí en un movimiento que sigue creciendo. La gente lo está manejando y está ayudando. Nos regalan calentadores de mano, ponchos, medias, mantas. Y esto es solo el comienzo, porque saben ellos que estamos protestando, pese a las pésimas condiciones meteorológicas, en favor de todos, porque todos hemos sido absolutamente estafados, dice. No vamos a parar y esto va a seguir creciendo.
están a 300 metros de Wall Street y solamente están ahí porque es un parque privado. Si no, ya los hubieran sacado. En Oregon, Portland, Oregon, la gente ha salido con el mismo pésimo estado meteorológico a protestar. Y esto fue el intento de los manifestantes de acampar en un tercer punto, un parque en el centro de la ciudad, que ha provocado una escalada de violencia policíaca. Unos 25 indignados han sido detenidos en la mañana de ayer domingo porque dicen que estaban infringiendo las normas de utilización del parque. Ha sido pacífico, metódico y profesional, dijo el portavoz de la policía de Portland, Pete Simpson, que obedece a los sectores económicos, pero no tenían argumento para la represión. For being in front of the police line. Now they're pushing her. La protesta de los indignados de Estados Unidos, que representan al 99% que sufre la situación económica frente al 1% que es dueño de la economía, es activa en todo el país de costa a costa. Esto es en Austin, Texas. 38 personas fueron detenidas en la noche del sábado y primeras horas del domingo, tras negarse a que la policía retirara unas mesitas que habían instalado en la plaza del ayuntamiento, donde llevan acampados varias semanas. La policía ha informado que se les imputa delitos penales como usurpación de espacio y se han emitido citaciones policiales que les impiden regresar al lugar de la acampada. Ocupen Austin ha sido muy pacífico, especialmente si lo comparamos con el resto de la nación. Pero hay normas que cumplir. Los indignados ante Wall Street decididos a resistir pese a las bajas temperaturas. Y en Tel Aviv, alrededor de 25 a 30.000 personas hicieron lo mismo, porque están hartos, entre otras cosas, del costo de las viviendas, sobre todo la generación joven. Una multitud de indignados protestó en Israel. Decenas de miles de israelíes volvieron a salir este sábado a las calles para protestar contra el alto costo de la vida en distintos puntos del país, aunque fue la manifestación de Tel Aviv la que convocó a más personas. El movimiento de protesta alcanzó su punto más fuerte en agosto, cuando había manifestaciones todos los sábados. El 4 de septiembre participaron en todo el país 450.000 personas, en lo que fue la mayor manifestación en la historia de Israel. ¿Recibirá el mensaje fuerte y claro el señor Netanyahu, el señor Lieberman? En realidad estaban muy ocupados en bombardear a los palestinos, después que algunos cohetes dicen cayeron desde allá. La nueva protesta israelí ha sido bautizada como el regreso a las calles. La gente se pidió que se elimine el presupuesto de 2012 con la forma que tiene actualmente, porque no hace ni remotamente caso a las necesidades del pueblo. Netanyahu convocó una comisión de expertos tras las protestas del verano. Esta comisión hizo propuestas en septiembre, fueron aprobadas por el gabinete casi en su totalidad. La idea, entre otras, reducir algo los gastos militares, construir cientos de miles de nuevas viviendas, y eso en zona ilegal de los palestinos, y dicen que con eso iban a bajar los alquileres. Bueno, aquí está la respuesta, no la bajaron y la gente sigue indignadísima. El gobierno también piensa como una panacea en bajar impuestos en el sector energético y la reducción escalonada de tasas de importación. También se aumentaron algo a los impuestos a los más ricos. Mientras tanto, en el ámbito griego, Papandreou dice que someterá a referéndum sus acuerdos con la Unión Europea y si el pueblo no los acepta, no se aplicarán. Es decir, parece que quiere escuchar a su pueblo y no a las condiciones de la Unión Europea. Oji, como el aniversario que tuvimos la semana pasada. Oji, que es no, y que recordaba el intento de ocupación italiana fracasado. En este momento de trascendencia histórica para la democracia, es un gran momento de patriotismo en que los ciudadanos tienen que decidir, que tengan la última palabra y que decida el pueblo y todos sus representantes el futuro de este país
que ya está en curso. La hoja de ruta es una iniciativa política, un programa de cambios para los próximos 2 años. Y pido por un voto de confianza, primero porque hay un nuevo desarrollo ahora en el tema económico hasta junio, hay un nuevo acuerdo, el último con la Unión Europea, después de la cumbre que vimos, y necesitamos unidad y decisión para implementar un nuevo plan nacional que incluye un referéndum para temas tan críticos para nuestro país. Εθνική σημασίας έργο που θα κόστιζε την Ελλάδα την πιθανή ολισθηρή διαδρομή προς την άτακτη χρεοκοπία. Quiero decir que no hay elecciones nacionales ahora, de manera que sería simple prevaricación. Quiero convocar al público y el ciudadano tiene la primera palabra. En el ámbito de la economía española se estanca por el menor gasto público, la burbuja inmobiliaria ya no funciona, lo que le mostramos la semana pasada sigue hoy igualito en las oficinas de empleo. El estancamiento de la economía se debe principalmente a los recortes del gasto de las administraciones públicas debido a la lucha contra el déficit y a que el sector de la construcción, que durante años fue el motor económico, es decir, la burbuja, estalló y no se reactiva. Los datos difundidos hoy en el último boletín económico del Banco de España, que constata que la variación del Producto Interior Bruto fue nula en julio y septiembre, dan una clara idea de por qué hubo un cambio de tono interesantísimo en la cumbre iberoamericana, 21ª, que tuvo lugar en Asunción del Paraguay. Queremos mostrarles algunos aspectos que son representativos de lo que allí se vio y se oyó, incluso la denuncia del presidente de Ecuador ante la banca internacional, las condiciones. Veamos al representante de Cuba y observen con qué atención le prestan los hermanos colombianos. Un proceso irreversible de pérdida de valor como moneda de reserva mundial. La crisis de la eurozona refleja a su vez que no existe, al menos en el corto o mediano plazo, otra moneda que pueda sustituir al dólar. ¿Dónde quedarán las políticas monetarias? ¿Cómo incidirá ello en la inestabilidad monetaria? ¿Cuál será su impacto en América Latina y el Caribe y en las economías llamadas en desarrollo? En nuestra opinión, ni el G8 ni el G20 abren espacio ni representación a nuestros intereses. Y nos alarma no ver en las políticas de Estados Unidos y Europa los instrumentos de solución a las causas y a los problemas profundos de la crisis. América Latina y el Caribe es reconocida como la región de mayor desigualdad en la distribución de la riqueza o el ingreso. Aquí se ha hablado de la igualdad de oportunidades, se ha hablado de metas en educación. Hoy hay en América Latina, en pobreza infantil extrema, 1 de cada 5 niños. Más de 32 millones de niños, el 18% de los niños en esta región están en pobreza extrema. Y la pobreza infantil alcanza a 81 millones de niños. El 45% de la población infantil vive en la pobreza. 1 de cada 3 niños indígenas o afrodescendientes vive en extrema pobreza en esta región y 2 de cada 3 en pobreza. En las zonas rurales, 9 de cada 10 niños indígenas son pobres y 6 de cada 10 son extremadamente pobres. No recuerdo cuáles son los indicadores de Grecia, pero me da la impresión de que esta situación en nuestra región merecería una mirada generosa o al menos la consideración de que incrementando la igualdad de oportunidades o incrementando el consumo en los países del tercer mundo sería condición para la sostenibilidad de la opulencia en los países ricos. En América Latina seguimos sufriendo las secuelas del colonialismo, del saqueo imperialista. Venimos de décadas de dictaduras militares y golpes de Estado y los efectos de la crisis pueden tener implicaciones gravísimas en la estabilidad de nuestros estados.
Hoy, el 40% de los hogares más pobres en América Latina capta en promedio un 15% del ingreso total, mientras que el 10% más rico concentra el 35% de los ingresos totales. El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el 10% más rico en América Latina supera alrededor de 17 veces al del 40% de los hogares más pobres. El ingreso per cápita del 20% más rico en América Latina supera en promedio 20 veces al del más pobre. La quinta parte más pobre en América Latina recibe el 2,9% del ingreso y la quinta parte más rica en América Latina recibe el 57% del mismo. La participación del 10% más rico ha tendido a aumentar en la última década, incluso en los 20 años de cumbres iberoamericanas. Habría que decir que cuando se habla de libertad y se habla de eficacia, estos datos son sumamente alarmantes y la noción de las personas como centro de lo que hacemos no debiera diluirse en datos macroeconómicos. Nos alienta profundamente que en América Latina hay un verdadero consenso a favor de la inclusión social y hay un verdadero consenso a favor de la soberanía regional en nuestra identidad y cultura latinoamericana y caribeña. De esa libertad y de esa eficacia del Estado estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, No menos contundente fue la intervención del canciller Nicolás Maduro Moros en representación de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos dado simplemente unos pantallazos de edición de la soberanía y el desarrollo soberano de los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo. Todos los que estamos aquí sabemos que Venezuela ha sido durante 80 años, casi un siglo, un país que ha tenido una gran importancia en el desarrollo del petróleo como energético fundamental de esta época. Hoy por hoy, luego de procesos de certificación, Venezuela ya es reconocido por la OPEP y otros organismos internacionales, cuenta con la reserva petrolera más grande que hay en este momento del planeta. Así que uno de los temas fundamentales del Estado en construcción en Venezuela es que tiene que construir un Estado fuerte, ¿no?, con capacidad de defensa de nuestro país y de protección de esos recursos naturales. Porque para nadie es una sorpresa que las guerras que se están desarrollando hoy, las acciones militares que desarrollan las grandes potencias, como la de Libia, por ejemplo, o la de Irak, tienen un solo objetivo: el petróleo, el control del recurso energético fundamental. Así que nos hemos planteado desarrollar un poder desde el Estado venezolano que garantice la capacidad para el ejercicio de la soberanía y la defensa de la soberanía de nuestro país. Una nota sanamente indignada de parte del presidente de la hermana República de Ecuador al referirse a la presencia de representantes como Pamela Cox de los organismos internacionales de la banca, y el hombre simplemente dijo: yo no puedo estar presente aquí mientras esta señora nos dirige la palabra porque me pasó esto, y sale y lo cuenta, que sea él. Mundial, al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Si bien yo sé que muchas personas y gobiernos y grupos... Gracias, presidente Correa. Señora Pamela Cox, tiene la palabra. Gracias, presidente. El presidente Correa se retira porque no quiere estar presente como mandatario soberano ante el discurso de Pamela Cox, representante del Banco Mundial para América Latina, y luego explica afuera las vergonzosas condiciones a que fue sometido su país para un préstamo. Presidente del Banco Mundial, y en lo personal, no es que me lo contaron, cuando yo fui ministro de Economía en el 2005, después de la caída de un gobierno entreguista como el de Lucio Gutiérrez,
esperábamos, ya ese día, cayó creo que el 21 de abril, tenía que venir ella a darnos un cheque de $100 millones para un crédito de 200 millones, cuyas condiciones se habían cumplido totalmente hasta diciembre del 2004. 3 meses nos tuvieron en la incertidumbre que nos da el crédito, no, hasta tuve que viajar personalmente a Washington, donde me recibió esta señora y me dijo ella directamente: no le vamos a dar el crédito porque usted ha cambiado la política económica. Y de esta burocracia internacional, chantajista con los créditos, con los dólares, es que tenemos que recibir cátedras de política económica, de moral, en un foro iberoamericano. ¿Hasta cuándo? Empecemos cambiando algo. Y en primer lugar, el neocolonialismo. Liberémonos de esta burocracia internacional. ¿Está vencido la Cumbre Iberoamericana? ¿Está vencida? No, cómo no, está interesante. Estas son las cosas que hemos discutido. ¿Qué tenemos que escuchar al representante de la OCDE, los países más desarrollados del mundo? Cuando ellos los escuchan a los países latinoamericanos para ver qué opinamos de su política económica, de su organización social, política, de su política internacional. Entonces, ¿hasta cuándo el neocolonialismo? Yo no he venido acá a escuchar una burócrata internacional, he venido acá a escuchar a los presidentes de países hermanos. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo el neocolonialismo? Y hubo una interesante intervención, todas lo fueron, pero en especial del compañero Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El hermano presidente Correa, Rafael Correa. Mira, en 180 años de vida republicana, ¿cuánto habían ahorrado para Bolivia? 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. En menos 6 años de presidente, más de 10.000 millones de dólares. Estamos llegando a 12.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y ahí evidentemente son responsables gobiernos liberales, las dictaduras militares, en los últimos años los gobiernos neoliberales, y ahí sí, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son responsables. Con mucho respeto he escuchado la intervención de nuestro hermano presidente de Chile, cuestionando la crisis del capitalismo, del imperialismo. Damos la bienvenida a los países del ALBA, hermano presidente de Chile. Antes era Colombia, ahora Chile, nos sumamos, nos damos cuenta que realmente esas políticas están totalmente equivocadas. Lo que sí resultó absolutamente sorprendente es que el rey Borbón, puesto por Franco, y su jefe de gobierno hicieran un cambio de tono interesantísimo. Aquí ya nadie habló de ¿por qué no te callas? Aquí dijeron: venimos a escuchar, venimos a escuchar, venimos a escuchar. 3 veces. Interesante. Las papas queman en casa. Instituciones y economías hacen que el Estado sea esencial como garante e impulsor de los derechos de los ciudadanos. Por eso el tema elegido para esta cumbre, transformación del Estado y desarrollo, no puede ser más acertado. Presten atención al discurso del jefe de gobierno. 3 veces: venimos a escuchar, a escuchar, a escuchar. ¿Será que recibieron fuerte y claro el mensaje de una patria grande que no tiene nada que ceder ante la autoridad de nadie, sea de la expotencia colonial que sea? Porque realmente el cambio del discurso es interesantísimo y tiene además en su sentido mucha objetividad. Porque la realidad de lo que está pasando en Europa, primero, no es transferible ni extrapolable a lo que está pasando en una América Latina que se une y se prepara para hacer frente a una situación diferente. Pero cualquiera sea el caso, hay que reconocer, porque le toca ahora a España la nueva reunión iberoamericana, que cambió radicalmente el tono y el mensaje. Esta cumbre iberoamericana juega un papel fundamental. España escucha a los países iberoamericanos, escucha y aprende, escucha y procura apoyar, escucha y se siente con el mismo vínculo histórico que nos une: la lengua, la cultura, la manera de entender, la solidaridad. Qué bonito, ¿no? Ahora vinimos a escuchar y a escuchar, lo dijo 3 veces, a escuchar y aprender. Y desde luego hubo abrazos, coincidencias, y se les entregó una placa de reconocimiento. Y además esto es porque la próxima cumbre tiene que tener lugar en España. Y ahí el dueño de casa, el presidente de la hermana República del Paraguay y Enrique Iglesias estaban disfrutando
de lo que se oyó y se compartió allí. Presidente de la República. La foto de familia, aquí no ha pasado nada, pero muy interesante que quienes antes dijeron ¿por qué no te callas? Ahora dijeron humildemente, venimos a escuchar y a escuchar, 3 veces lo dijo, y a aprender. Interesante, cambiaron los tiempos, cambiaron las circunstancias, hay costos, no solo políticos. Precio del petróleo venezolano, nuestro presupuesto está calculado a $40 el barril, sigue estable en $106.14. El precio del petróleo de la OPEP, pese a todas las presiones de los países ocupantes, de los que ustedes saben, no han podido bajarlo, sube a 109.15. El Brent del Mar del Norte baja levemente, pero se mantiene por encima de los 109.56. El West Texas, que es un marcador que nos interesa, baja levemente, 93 flat. El precio del oro baja algo, $1.722.65 la onza. El precio del cobre baja a $8.075 la tonelada. El precio del café sube levemente, $2.351 la libra. Y el precio del euro, ante este zafarrancho en el que se encuentran, aún frente al decaído dólar, baja un poco y se sitúa en 1,38. Es la hora de un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. En telesurtv.net, Rincón Bicentenario, 200 años de independencia en América Latina. Encuentra en la red programas, noticias y especiales dedicados a la lucha independentista de nuestros pueblos. También en el Bicentenario, Telesur está presente. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y ustedes vieron la apabullante, abrumadora, mundial votación en las Naciones Unidas para el reconocimiento de Palestina, contra 2 votos. Israel y Estados Unidos e Israel. No sé si decirles el lobby israelí, que maneja muy bien la política exterior de Estados Unidos, o Estados Unidos, que es el mayor socio militar y económico el mayor socio militar de Israel, ¿no? El mayor aporte de ayuda exterior de Estados Unidos se lo lleva Israel. El segundo era Egipto, sospecho que ahora es Colombia. No nos han dado fuentes confiables todavía. Por aquello que decía el senador Paul Coverdale, por eso me pareció magnífico lo que dijo el senador, el canciller Nicolás Maduro en esa cumbre. El senador Paul Coverdale, primer ponente del Plan Colombia, que Dios lo tenga en la quinta paila del infierno, porque ya despegó. Más bien, no metamos a Dios aquí, que el diablo lo tenga en la quinta paila del infierno. Ponente del primer Plan Colombia, para convencer al Parlamento de Estados Unidos, dijo: no olviden, y la cita es textual, que para controlar a Venezuela, es decir, todo nuestro petróleo, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, ¿cuántas bases militares hay en Colombia? 7 oficialmente. Derecho a usar todas las otras, también oficialmente. Pero fíjense, se repite el escenario de las Naciones Unidas, ¿no? Pero en un organismo cultural dependiente de ella, en la UNESCO. La UNESCO, como ustedes saben, tiene su sede en París. Y Palestina solicitó formalmente que se votara para el ingreso a la UNESCO. Bueno, ganó otra vez por una aplastante mayoría. Uno no sabe qué pensar, como la votación de las Naciones Unidas y con esta, ¿no? Es que el mundo está loco y equivocado y solo 2 países son los que tienen la razón revelada, o es que hay 2 países que nos quieren llevar por delante porque
Aquí se repitió lo mismo de las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Estados Unidos? Ustedes ingresan a Palestina ahí, les quito los fondos con los que yo subsidio a la UNESCO. Reacción inmediata de Israel, nos retiramos de ahí porque ingresó Palestina por el voto. No es un juicio de valoración. Es decir, más de 180 países contra 2 en la ONU algo dicen. Bueno, ahora esto ocurre en la UNESCO y sobre todo cuando la situación está tan incómoda adentro, ¿no?, para la coalición de Netanyahu, que no fue el que ganó las elecciones, fue Tzipi Livni. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque esto es solo la punta de la madeja. En realidad lo que está pasando es esto. ¿Cuántas veces les hablamos de Afganistán y Pakistán y que no entienden estos invasores de Estados Unidos y sus aliados, ni el poder de los señores tribales, ni la cultura de las tribus, ni los señores de la guerra, ni los jefes tribales locales? Bueno, un brutal atentado terrorista suicida y se llevó por delante a un vehículo blindado y murieron 18 soldados de la OTAN. ¿Por qué no nos daban durante el fin de semana los detalles? Hicimos una apuesta en el equipo. Tienen que ser de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una ley de elemental delicadeza. Primero no es una ley no escrita, ¿no? Primero es un reglamento. Primero hay que avisarle a los familiares de las bajas y que no se enteren por los medios de comunicación. Cuando dijeron 18 de la OTAN y no especificaron, dijeron, bueno, este es uno de los peores ataques que le han dado a la fuerza de Estados Unidos, pero ahí había una combinación de militares en servicio activo y asesores, es decir, mercenarios, los que hacen las cosas que oficialmente está prohibido hacer. Los volaron a todos, apareció un suicida con un vehículo automotor con cientos de kilos de explosivos, se chocó premeditadamente en Kabul, en pleno Kabul, con el vehículo de las fuerzas de la OTAN y lo hizo pedazos. Resultado, 18 soldados muertos, 13 según las cifras más conservadoras. El atacante suicida, dice este oficial, estrelló una camioneta de explosivos contra el convoy de la OTAN, la coalición liderada por Estados Unidos, y no quiso él dar detalles adicionales. Fue una bomba muy potente, dijo Gulan Sakin, testigo en la escena, y tuvieron que salir el general Carsten Jacobson, vocero de las fuerzas ISAF. Hoy tenemos que hablar de más bien serio incidente aquí en Kabul. Un vehículo cargado de explosivos fue dirigido en forma suicida hacia un transporte de personal. Explotó, hubo 30 bajas hasta ahora en Kabul. Es un muy dramático incidente que obviamente nuestros sentimientos van hacia sus familiares y aquellos que murieron hoy. Luego Carsten Jacobson dice, es un desperdicio de vidas humanas y nuevamente un ataque que no solo lastima al personal de la misión, sino también a inocentes civiles que pasaban por allí. Y en este momento es tiempo de reconciliación y reintegración. No es el momento de matar gente inocente. Cuando esto ocurre, cuando todavía están en plena presencia las fuerzas de la ISAF, ¿qué va a pasar en este país cuando se retiren? Y estamos hablando de la situación donde se vuelca todo contra un país cercano que tiende a desestabilizarse y que es un país nuclear. Haqqani podría estar tras el atentado que mató a estos miembros de la ISAF. En todo caso, lo que estamos viendo es el complejo de oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Kandahar. Imagínense usted, otro atentado en Afganistán. El general Abdul Razak de la policía de Kandahar coincidía con este testigo que estaba acá, al menos 3 muertos, 2 heridos por atentados suicidas en Kandahar.
Del total de víctimas, 2 al menos son civiles y 1 al menos policía, todos de nacionalidad afgana, mientras que entre los numerosos heridos hay un policía afgano y un civil de Nepal. Era la oficina de prensa del gobernador provincial, ha indicado a través del Twitter que al menos 2 de los atacantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Este incidente, con los heridos y las consecuencias que ha traído y los muertos, es un ataque de alguien que se voló a sí mismo y a su vehículo y que mató a los policías que estaban allí. No tenemos mayores reportes de las bajas, dijo el jefe de policía de Kandahar, importante ciudad de Afganistán, y muy cercano además a la altamente sensible zona fronteriza. Por otra parte, ACNUR ha confirmado la existencia de una explosión en los alrededores de su casa de huéspedes en Kandahar. Estamos trabajando para poner a salvo a todo nuestro personal en Afganistán, dijo Dan McNaughton, portavoz de la organización internacional. Este es el último de una serie de grandes ataques perpetrados en territorio afgano. Desde el pasado sábado, 13 murieron por la explosión de un coche bomba en la sede de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de Afganistán, es decir, en la propia sede de las fuerzas comandadas por Estados Unidos y representando a todos los países que le siguieron en esta aventura, en Kabul, y de la que le dimos detalles en la noticia inmediatamente anterior. Esto es la muestra de lo que va a quedar cuando se retiren. Y eso teniendo en cuenta que invadieron e intervinieron basados en el derecho internacional. Pero el derecho internacional dice que la fuerza ocupante tiene la obligación de garantizar ley y orden y como mínimo todos los servicios básicos y esenciales. El jefe de la policía de Kandahar tuvo que dar la cara y decir lo que ya sabemos. Mientras esto ocurría allí, el ejército israelí atacó a la Yihad Islámica Palestina y puso fin a la tregua, la franja de Gaza y toda la situación que se había logrado, una especie de estabilidad en el ambiente, dio lugar al nuevo intercambio de ataques. El recrudecimiento de las hostilidades del conflicto palestino-israelí desde que ambos bandos establecieron una tregua a finales de agosto. El bombardeo de la aviación israelí al grupo palestino Yihad Islámica fue la primera parte del ataque y poco después varios cohetes fueron lanzados desde el sur de Israel. 9 palestinos fallecidos y otros 3 heridos estaban en un campo de entrenamiento, según dicen la fuerza de Israel, que tuvieron además sus bajas por el lanzamiento de cohetes, según ellos provenientes de la zona palestina. Según el ejército israelí, la agresión fue una respuesta al ataque con cohetes del tipo Grad que estas agrupaciones palestinas lanzaron el miércoles contra su territorio, aunque estos no provocaron víctimas ni daños graves. Este es el momento del entierro de las víctimas y las declaraciones del Fawzi Barahum, acabamos de oírla, dice que el movimiento Hamas y la fuerza de ocupación sionista son responsables de estos hechos, mientras que el representante máximo del gobierno israelí dijo que se había dado la respuesta adecuada a una acción que no había sido provocada. Por lo demás, Netanyahu dijo: Hamas manda sobre Gaza y ellos son responsables por lo que ocurre en Gaza y son responsables de prevenir ataques con cohetes desde Gaza y de mantener la zona en calma, incluso si los ataques son de la Yihad Islámica. Le sugiero a Hamas y a la Yihad Islámica y a otras organizaciones, les sugiero que no nos pongan a prueba. No pongan a prueba nuestra determinación para cumplir con 2 principios que he mencionado. Buscaremos los blancos y haremos justicia contra aquellos que ataquen a Israel. Y quiero decirle a todos nuestros vecinos árabes, no importa si ustedes quieren o no la guerra, mis intenciones son
En primer lugar, hacia Egipto, porque los cohetes de Gaza son una peligrosa declaración de guerra y no deberían permitir que estos grupos salvajes pongan en riesgo la paz de la región. Esto lo decía Shimon Peres, redondeando la actitud de Bibi Netanyahu. Netanyahu y Barak advierten a Hamás por disparos. No nos pongan a prueba. No pongan a prueba nuestra paciencia. Estamos en Siria. Siguen las manifestaciones en apoyo al presidente Bashar al-Assad. Y Bashar al-Assad advierte que será un verdadero terremoto en el Medio Oriente si alguna potencia se atreve a intervenir en su país. Esta dama siria dice: estamos aquí para apoyar al doctor Bashar al-Assad, cualquiera sea lo que él diga y la situación en la que nos encontremos. Hemos elegido ser de Siria y con Bashar. Este hombre dice: siempre estaremos con nuestro líder, el doctor Bashar al-Assad. Y otro de los que tomó la palabra fue una mujer no identificada, respondiendo a la cuestión: ¿qué haría usted si los países tienen que apoyarlos a ustedes y tal vez lo hagan o no? Dice: yo quiero agradecer a Rusia y quiero agradecer a China, porque tienen respeto por el liderazgo de Bashar al-Assad y porque la nación siria, aquí, como lo estamos demostrando, es libre y es heroica la nación siria. Al-Assad advierte que una agresión contra Siria provocará un terremoto verdadero en la región. Al-Assad realizó el exhorto este domingo durante una entrevista concedida a la televisión rusa, en la que abordó temas sobre los últimos acontecimientos en su país y en la región. Los cálculos hechos por los demás acerca de un libreto, un guión contra Siria, no son fáciles, pues Siria, dijo, es un país que tiene una posición singular, tanto geográfica como geopolíticamente, y en los aspectos históricos u otros, Siria es el punto en que se cruzan los caminos de todos los componentes, o casi toda la mayoría de los componentes del Oriente Medio, ya sean de tipo cultural, religioso, étnico, incluso sectarios u otros, reiteró el jefe de Estado en esta entrevista para la televisión rusa. Asimismo, indicó que el costo de un hipotético escenario bélico sería mucho más alto de lo que el mundo pueda aguantar, y por esta razón veo que las cosas parecen limitarse a intentos de presión mediática, política y económica. Y esto salió reflejado en toda la prensa londinense, incluso la que tiene la versión en español. Es un tiro por elevación, incluso a Israel le dijo: atrévanse y será un terremoto en el Medio Oriente. En la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para los Aspectos Culturales y de la Comunicación, a sala plena se aceptó la presencia de los palestinos, tal como habíamos hablado. United Kingdom abstention. Tunisie. El Reino Unido se abstuvo. Turkey, yes. Túnez dice sí. Se está votando. La República de Venezuela Bolivariana dice sí. La République fédérale d'Allemagne, no. La República Federal de Alemania dice no. El secretario general de la Asamblea de la ONU, Michael Milward, dice: el representativo de Austria dice sí. China dice sí. China. China, yes. Ahora le pregunta al representante de Estados Unidos. États-Unis d'Amérique. The United States of America, no. Fédération de Russie. Russian Federation, yes. France. Preguntan a Francia. France. France, oui. Preguntan a Israel. Israel. Israel, no.
Bueno, como ven, fue otra paliza al estilo de la de las Naciones Unidas. Aquí están los resultados. El número de votos posibles, 185. Presentes y votando, 173. Abstenciones, 52. Mayoría requerida, 81. Pero votaron a favor, 107. En contra, 52. Majority required, 81. Votes in favor, 107. 107 países dicen que sí, votos en contra 14. La Asamblea General de la Conferencia de la UNESCO ha adoptado la resolución para admitir como miembro de la UNESCO al Estado palestino. The General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO. No ha dicho Estado palestino, ¿no? Dijo Palestina. Fue una interpretación nuestra, en rigor de verdad. Es un deseo a futuro. El embajador ante la UNESCO, Derek Killian, dijo: The only path to the Palestinian state that we all seek is through direct negotiations. There are no shortcuts and we... El único camino que tiene el Estado palestino, él lo ha dicho, the Palestinian State, será buscar una negociación directa. Y no hay cortes de camino para esto, esfuerzo que hagan, y somos testigos hoy de que esto es contraproductivo. Aparece la vocera del Departamento de Estado y dice, Victoria Nuland, con respecto a la admisión de Palestina en la UNESCO, hoy han votado los Estados miembros para admitir a Palestina como miembro, y esto es lamentable, prematuro, y esto es un saboteo a nuestra meta compartida y amplia y justa de conseguir la paz en el Medio Oriente. Los Estados Unidos continúan incansables en apoyo al establecimiento de un Estado soberano e independiente palestino, Estado palestino, pero este Estado solamente puede realizarse a través de las directas negociaciones entre Israel y los palestinos. Los Estados Unidos también permanecen comprometidos de una manera robusta y multilateral a través del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la membresía palestina como Estado en la UNESCO dispara restricciones de larga duración legislativas, muy anteriores, que compelen a los Estados Unidos a frenarse de hacer contribuciones a la UNESCO. Es decir, la UNESCO ahora tendrá un amplio gama de deberes nacionales sobre educación, ciencia, cultura y comunicaciones, pero mantendremos nuestra membresía y el compromiso con la UNESCO, pero queremos estar seguros de que los intereses de Estados Unidos y su influencia son preservados. Con este eufemismo dice, ¿votaron por Palestina? Bueno, ahora no vamos a hacer las contribuciones monetarias habituales a la UNESCO. Estamos tratando de dejar claro que lo que tiene como implicación lo que ha ocurrido en esta organización es la movida de los palestinos que comenzó allí, y esperamos que al fin entiendan que tienen que volver a las conversaciones de paz, porque ese es el lugar donde se pueden lograr las aspiraciones del Estado del pueblo palestino. Una de las cosas que más nos desilusionan es el hecho de que no ha habido cambios en el terreno del lado palestino. Bueno, Estados Unidos, a partir de eso, castiga a la ONU y deja de financiar a la UNESCO tras la admisión de Palestina. Y aquí estamos en Libia, aparecen banderas de Qatar, Turquía, Italia, Francia y el Reino Unido, y el vocero de las Naciones Unidas, Rasmussen, se aparece en Libia para cerrar esto que él considerará, me imagino, una gesta histórica. Rasmussen dice, efectivamente, hemos sido
hemos sido efectivos, flexibles y precisos. Nuestros comandantes han tenido mucho cuidado de no lastimarlos a ustedes y a sus familias. ¿Por qué será que ahora no tienen ni siquiera hospitales y tienen que mandar a sus heridos a Europa, tal como habíamos pronosticado, después de haber tenido Libia los mejores hospitales de África? El jefe de la OTAN declara terminada la operación militar en Libia. Y el personaje viene a cerrar este episodio, del cual ha hecho grandes alabanzas, dice. Hoy a medianoche, el exitoso capítulo de la historia de la OTAN llega a su final. Ante la pregunta obligada y automática, dijo: no tenemos la menor intención de intervenir en Siria, y completamente fuera de lugar esa pregunta. Habiendo dicho esto, condeno duramente los ataques a la población civil en Siria por parte de su gobierno. فيما يتعلق بسوريا أعتقد أن الإجابة واضحة أن الناتو ليس لديه أي نية للتدخل في سوريا. Bueno, nadie sabe los miles de millones que se gastaron en armamento aquí, pero Estados Unidos, no lo dice él, lo decimos nosotros respecto a la noticia anterior, ha cortado la aportación ordinaria de $60 millones a la UNESCO. Acaba de llegar la noticia, confirmando lo que les habíamos mostrado. Jefe de la OTAN declara terminada la operación militar en Libia. Mahmoud Ahmadinejad, con representante de Italia, esto en Teherán. من الان تو ذهنم اینه که مردم لیبی باید یک نبرد و مبارزه طولانی مدت. Corrección, Mahmoud Ahmadinejad, como presidente de Irán, y se hace presente para decir que critica nuevamente el papel de la OTAN en Libia. Nosotros pensamos que es la voluntad del pueblo la que debería prevalecer en todas partes, la justicia, la libertad y el respeto al pueblo, que es el derecho de todos los países. En ese sentido, dijo, nadie debería interferir, todos deberíamos ayudar a que se llegue a un entendimiento entre el gobierno de Bashar al-Assad y la oposición, y ha subrayado y defendido que ese es el mejor camino, refiriéndose también al tema de Libia y al de Siria, que son los que ahora están en el tapete, ¿no? No debería haber ningún tipo de injerencia exterior. Baikonur, Kazajstán, el cosmódromo ruso. El carguero ruso Progress M-13M despega con destino a la Estación Espacial Internacional. Lanzamiento realizado a la hora programada, se separó de la tercera fase del cohete y está en camino a llevar los necesarios implementos para la tripulación que está en el espacio. Recuerden ustedes que Estados Unidos ya no tiene transbordadores para eso. Mientras tanto, en Jinquan, en la provincia de Gansu, en China, hay nueva demostración. Se prepara China para lanzar la nave Shenzhou 8 el próximo 1 de noviembre. Es la nave no tripulada que se acoplará al módulo espacial Tiangong-1, es decir, la pagoda del cielo, hasta los finales del mismo mes. El lanzamiento del cohete portador Gran Marcha 2F con la nave espacial Shenzhou 8 se producirá mañana desde el cosmódromo Jiuquan en el noreste de China. Y esto es parte de la futura estación espacial china, que por lo demás ya tiene garantizada que entre su tripulación no solo habrá especialistas en viajes espaciales chinos masculinos, sino que también tienen ya garantizado su papel las astronautas o cosmonautas, como le quieran llamar. En la época de la Guerra Fría, astronautas eran las de Estados Unidos y cosmonautas las de la Unión Soviética. Las de China, no sé qué neologismo inventar, pero ya China está ensamblando su Estación Espacial Internacional, y del mismo lugar donde salió el satélite Simón Bolívar 1, porque vendrán más, será lanzado ya este nuevo componente para que automáticamente se ensamble con la pagoda del espacio, que ya está en órbita. Y entre los tripulantes que vayan a estar en la Estación Espacial de China habrá también mujeres. Eso ya está oficialmente confirmado.
Dejamos esta noticia que es de progreso y de interés y esperamos a que nuestra querida, contaminada y única nave espacial dé otra vuelta sobre su eje imaginario y Dios mediante estemos mañana para contarles la